Hoy vamos a hablar nuevamente del derecho animal, y esta vez vamos a entrar directamente en la presentación de denuncias o demandas por el reclamo de dichos derechos. Vamos a hacer, digamos, lo más detallado posible para justamente tomar, afirmaciones, o mejor dicho, incorporar en nuestros videos la cuestión procesal, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta a la hora de reclamar los derechos de los animales. Comencemos. La relación entre humanos y animales ha evolucionado considerablemente, pasando de una visión utilitaria a una reconocedora de derechos inherentes a los animales. En este video exploraremos cómo el sistema legal puede ser utilizado para proteger y reclamar los derechos de los animales y las mascotas, considerando aspectos legales, éticos y prácticos involucrados en presentar denuncias o demandas. Derechos de los animales y marco legal. Bueno, primero tenemos que decir que hay una evolución de los derechos de los animales. Desde la perspectiva histórica hasta la actualidad, los derechos de los animales han sido reconocidos progresivamente en diferentes jurisdicciones. Se ha discutido cómo las legislaciones han evolucionado para incluir derechos específicos para los animales en diversas áreas, como la crueldad animal, la protección de especies en peligro y los derechos de los animales de compañía. A esto nosotros tenemos que marcar la legislación internacional y nacional, en la que se ha abordado como los tratados internacionales relevantes, como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la UNESCO, así como las leyes nacionales específicas, regulaciones y precedentes judiciales en el país en cuestión, por ejemplo, en este caso, Argentina. Vamos a hablar, y esto es para tomar nota y mucha atención. Presentación de denuncias o demandas. Primero tenemos que identificar el problema legal. Acá tenemos que identificar la situación donde los derechos de los animales o mascotas han sido violados, como casos de abuso, negligencia, maltrato o disputas de propiedad. ¿Sí? Recordemos bien, tenemos casos de abuso, negligencia, maltrato o disputas de propiedad. Recuerden que nosotros dijimos que el maltrato no solo es la relación que pueda tener esta persona con el animal en cuanto a agresividad o a violentarse con el animal, sino que también tiene que ver con la falta de cuidado, ¿sí? Entonces, por eso mismo, también, y esto es para hacerlo, digamos, como sacándole una flechita, maltrato, podemos decir que tiene esas dos particularidades. No solo la cuestión de la violentación sobre el propio animal, sino también la falta de cuidado. Una vez que identificamos el problema, es decir, que hemos sido, digamos, conocedor del problema que existió o del hecho que sucedió, tenemos que recopilar evidencia, ¿sí?, que tiene que ser sólida y documentada, y que puede incluir fotografías, videos, registros veterinarios, testimonios de testigos y cualquier otro documento relevante que respalde la denuncia o demanda, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos un hecho donde vemos algún problema legal contra el animalito, nosotros tenemos que obviamente recopilar información para poder probar el hecho que está ocurriendo. De ahí tenemos que nosotros ver qué acción legal, ¿sí?, se debe presentar. Por un lado, tenemos la denuncia administrativa ante autoridades competentes, como la policía o la autoridad de bienestar animal. Y ahí se puede presentar, y también se puede presentar una demanda civil, dependiendo de la naturaleza y la gravedad del caso. Es decir, por un lado podemos
hacer la típica denuncia policial o la autoridad de bienestar. En algunos casos, por ejemplo, la provincia tiene la policía ambiental, ¿sí? Pero bueno, es más difícil, tal vez no en todos los barrios se encuentran comisarías por el estilo, pero pueden llegar a haber, si hay, y uno puede directamente proceder a hacer la denuncia respectiva. O directamente, con asistencia letrada, obviamente, hacerle una demanda civil respecto al tema, invocando el problema que está sucediendo. Luego de la demanda y el proceso de denuncia, que obviamente se inicia y se lleva a cabo una denuncia o demanda, incluyendo la redacción de la denuncia inicial, la presentación ante las autoridades competentes o el tribunal y la preparación para comparecer ante los procedimientos legales. De ahí uno, obviamente, debidamente a no conocer, necesita una representación legal y asistencia adecuada, ya sea a través de abogados especializados en derecho de los animales o a través de organizaciones de protección animal que puedan ofrecer asistencia legal gratuita o de bajo costo. Es decir, por un lado podemos acudir a un abogado especialista en derecho animal, conocedor de las leyes de los animales y de posibles casos que hayan ocurrido, o también podemos acercarnos a organizaciones de protección animal en forma gratuita que obviamente puedan ofrecer este tipo de asistencia. La particularidad de unas y otras, por lo menos acá en Argentina, ya sea por medio de un abogado o medio de las organizaciones, es que a veces las organizaciones, dependiendo del caso o la gravedad del mismo, pueden llegar a actuar o no el asunto. Y en caso de los abogados especialistas en derecho animal, pueden tentar a que, por ser muy particulares su especificación o la especialización, a querer aumentar los costos de la propia asistencia. Es decir, ambas cuestiones tienen su problemática, que obviamente yo no voy a tratar de polemizar sobre este tema, pero es para tenerlo en cuenta. Pero obviamente que existe en ambos sentidos la posibilidad de tener que buscar alguna de ambas representaciones para poder ejercer y favorecer al derecho del animal. Cuando tenemos ya una vez presentada la denuncia, puede darse los medios alternativos de resolución de disputas. Es la típica, digamos, los métodos de resolución de conflictos, donde obviamente esto puede ser una mediación, donde se busca la cooperación de las partes para que pueda ser beneficiosa para el animalito, y donde el objetivo principal es el bienestar del animal, ¿sí? Es decir, la mediación típica luego de la denuncia antes de ir a la parte judicial, es decir, la parte extrajudicial. Hay que tener algunas cuestiones de ética, ¿sí? y consideraciones sociales a la hora del tratamiento del reclamo. Los principios éticos fundamentales que se deben guiar a la presentación de denuncia o demanda relacionada con los derechos de los animales incluye el respeto por el bienestar del animal y la consideración de todas las partes involucradas, ¿sí? Tenemos que, obviamente, que independientemente de la cuestión de la denuncia que se lleve a cabo, ya sea la parte reclamante como la parte reclamada, tienen que obviamente estar en un ámbito de respeto y de entender de que acá se tienen que respetar los derechos del animal. ¿Qué quiere decir? Que si la parte reclamada sigue abusando o sigue ocasionando, digamos, perjuicio al animal, digamos, de alguna forma, en su bienestar, en su cuestión, puede servirle como prueba contrario a la hora de probar su, digamos, eximente, ¿sí?, de toda responsabilidad por lo que le está pasando al animal. Eso es para tenerlo en cuenta, es muy discutible, pero es así, ¿ok? Es que obviamente que si no cesa la actitud negativa de la persona reclamada sobre el animal, puede jugar en contra a esa propia persona, incluyendo ya habiendo hecho la presentación. Esto es una cuestión ética que
obviamente el reclamado tiene que tener en cuenta con su asistencia letrada a la hora de haber sido denunciado, ¿no? De proceder a tratar de tener un cese en algún comportamiento para poder al menos intentar buscar una solución al respecto sobre el bienestar del animal. Impacto social y educación discute cómo los casos legales relacionados con los derechos de los animales puede tener un impacto positivo en la conciencia pública y la educación sobre el trato ético hacia los animales. Bueno, este es un gran problema que surge en Argentina, ¿no? Lamentablemente en Argentina hemos sido siempre presos de las informaciones mediáticas más, digamos, bizarras que se pueden trascender. Y a veces aquellas informaciones importantes que obviamente ayudan al crecimiento de la propia sociedad, en este caso de la vida del compañerismo entre el animal y, digamos, el ser humano, ha sido algo que siempre se ha escuchado de oído, nunca ha sido bien publicado. Estaría bueno que, más allá de las legislaciones nuevas que puedan existir y que obviamente hay que hacerlas valer, que los medios de comunicación tengan un poquito más de, digamos, de especificación sobre el problema que hay en el cuidado de los animales, ¿sí? Vamos a hablar del marco legislativo internacional y argentino. Cuando hablamos del marco legislativo internacional, tenemos que hablar de las convenciones y tratados relevantes. En el ámbito internacional existen varios tratados y convenciones que tienen como objetivo proteger los derechos de los animales y establecer estándares mínimos de bienestar, instrumentos legales que son fundamentales para orientar las legislaciones nacionales y asegurar un marco normativo global coherente en la protección animal. Por un lado tenemos la Declaración Universal de los Derechos Animales, que es la UNESCO, que fue adoptada en 1978 y que reconoce que los animales poseen derechos y establece principios básicos para su protección. Incluye el derecho a la vida, la libertad y la prohibición de sufrimientos innecesarios, aunque no es vinculante, sirve como una guía ética y moral para los Estados miembros. Luego tenemos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, que en este tratado se regula el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora, estableciendo controles para asegurar que el comercio no amenace la supervivencia de las especies. CITES clasifica las especies en apéndices según su grado de protección, regulando su comercio internacionalmente. Y luego tenemos la Convención Europea para la Protección de los Animales de Compañía, que está adoptada por el Consejo de Europa de 1987, y esta convención establece normas mínimas para el bienestar de los animales de compañía en los Estados miembros y proporciona directrices sobre la tenencia responsable de mascotas y condiciones de vidas adecuadas y la prohibición de prácticas crueles como el abandono y el maltrato. A ver, no vamos a especificar cómo un tratado internacional o una convención puede hacer, digamos, de alguna forma, puede ser jerarquizada como una especie de marco legislativo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de supremacía constitucional, normas de prelación, la prelación de normas, perdón, o todas las cuestiones de lo que tiene que ver la ley en cuanto a su relación con el propio Estado. Pero a veces este tipo de situaciones, como las convenciones o las declaraciones, que por más que los Estados no sean firmantes, son ejemplo, digamos, de la propia naturaleza humana y también propio de la naturaleza, en este caso animal. Tiene que ver muchas veces, por ejemplo, con el derecho ambiental, ¿no? Es decir, si bien no son normas que literalmente uno pueda aplicar para tratar de sostener, pueden servir, en este caso, como doctrina también. Entonces, digámoslo de alguna forma, las normas, ya sea de la UNESCO, las CITES o mismo el Consejo de Europa, pueden ser utilizadas para especificar algunas cuestiones de doctrina que a veces sirven a una mejor comprensión de lo que está sucediendo y para que el tribunal
tome cartas sobre el asunto y saque una conclusión al respecto. Cuando hablamos de legislación y normativas nacionales, en el contexto argentino, la protección de los derechos de los animales está respaldada por diversas leyes y regulaciones que abordan aspectos específicos de su bienestar y protección legal. Por un lado tenemos la Ley de Protección de Animal, la 14346, promulgada en 1954. Esta ley es una de las primeras en reconocer y penalizar el maltrato animal, establece penas de prisión para quienes maltraten, torturen o maten animales, así como multas para actividades relacionadas con la crueldad. Esta es la llamada Ley Sarmiento, que no es la Ley Sarmiento, digamos, de la secuela de la 2051, estamos hablando de la ley que obviamente habla de la protección de los animales, y es una norma bastante antigua y que obviamente tiene luego una evolución, pero que obviamente sigue vigente, ¿sí?, en el marco nacional. Este sí es una ley, ¿ok? Y esta sí puede ser utilizada en una propia demanda o denuncia como fuente del derecho. Después tenemos la Ley de Fauna Silvestre, que es la Ley 22.421. Esta ley regula la protección y conservación y manejo de la fauna silvestre en Argentina. Establece restricciones sobre la caza, captura, transporte y comercio de especies protegidas, promoviendo la conservación de la biodiversidad y la protección de hábitats naturales. Luego tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.994, que esta es la reforma del 2015, donde reconoce a los animales como seres sintientes. Este reconocimiento implica que los animales deben ser tratados conforme a las normas de bienestar animal y considerados en decisiones judiciales que no involucren sus derechos. Bueno, ese es el gran paso que dio el Código Civil y Comercial en el año 2015, donde ya se alejó la conceptualización de los animales o su precisión como si fueran objetos, ¿no? Solamente. Después tenemos algunos casos de jurisprudencia argentina, ¿sí?, que ha jugado un papel crucial en la interpretación y aplicación de las leyes de protección animal. Algunos casos destacados incluyen el fallo Sandra en 2016, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina reconoció a una orangutana llamada Sandra como sujeto de derechos no humanos. Este fallo sentó un precedente importante al reconocer que los animales pueden tener derechos legales y pueden ser sujetos de acciones judiciales para garantizar su bienestar, ¿sí? Después hubo otros fallos más, no estamos dando acá muchos ejemplos, pero bueno, hay muchas decisiones sobre maltrato y protección animal, donde los tribunales argentinos han emitido sentencias que refuerzan la protección de los derechos de los animales contra el maltrato y la crueldad. Estas decisiones han contribuido a fortalecer el marco legal y a crear conciencia sobre la importancia de tratar a los animales con dignidad y respeto. Bueno, básicamente entonces nosotros tenemos un marco legislativo nacional, un marco legislativo internacional. Obviamente que el marco legislativo nacional tiene que ver más con un marco legislativo, es decir, con fuente de derecho legal, y el marco internacional es un poco un marco más doctrinario, ¿no? Es decir, es un marco más que, si bien la Argentina no tiene tratados internacionales referentes a los animales, no firma tratados respecto a eso, sí tiene obviamente mucha documentación que puede ser utilizada como doctrina. Si hay algún tratado, puede ser que sea tomado en cuenta como un tratado de integración, donde obviamente pueda sostenerse como ley, pero por el momento son muy pocos los casos que se han presentado, pero es una buena opción, si se llega a encontrar alguno, de poder sostenerlo dentro de lo que sería la fuente de derecho en la propia demanda. La aplicación práctica en Argentina. La aplicación práctica de las leyes normativas de protección animal en Argentina implica varios pasos y consideraciones clave. Por un lado, presentación de denuncia. Los individuos y organizaciones pueden presentar denuncia ante las autoridades competentes como la policía, fiscalías especializadas en medio ambiente o entidades de bienestar animal en las provincias. Es crucial recopilar evidencia sólida y documentada para respaldar las denuncias como fotografías, videos, registros veterinarios y testimonios de testigos. Por otro lado, hay que declarar el derecho del denunciante, es decir, manifestar el derecho. Los denunciantes tienen derechos legales que deben ser protegidos durante el proceso judicial. Esto incluye el derecho a ser informado y sobre el progreso de la denuncia, a ser tratado con respeto y recibir protección contra posibles represalias.
Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque uno, por denunciar y considerarse un tercero en una cuestión, puede, para no sentirse perjudicado, y esto es interesante porque hay mucha gente que muchas veces tiene miedo a denunciar porque tiene miedo de involucrarse en cuestiones que no les implican. Dentro de la propia denuncia existen protecciones, ¿sí?, que tiene que ver, primero, a ver cómo va esa denuncia, si obviamente está siendo, digamos, en algún punto funcionando, ¿no? Si está realmente haciendo trabajo, o si está, digamos, lo que sería en un juzgado a despacho, a letra, ¿no? Es decir, está encajonada, por así decirlo. Y luego también el ser tratado de respeto y recibir protección contra posibles represalias, porque obviamente, como dijimos en el video sobre violencia y maltrato de los animales y la criminalidad humana, muchas veces los maltratadores tienen relaciones con los maltratos que pueden tener con las personas, y son personas muy difíciles a veces de contener, y estos pueden actuar incluso violentándose sobre los propios denunciantes. Entonces es interesante que cualquier letrado que esté asistiendo a algún denunciante, o asimismo el propio denunciante, tiene que tener en cuenta de que necesita protección ante posibles represalias por la denuncia que hizo. Otros casos de jurisprudencia, tenemos hay casos relevantes donde se hayan resuelto disputas legales significativas con derechos animales, destacando decisiones judiciales que han sentado precedentes importantes, las tendencias legales y de futuro del derecho de los animales. Emergen en el derecho de los animales como la expansión de los derechos legales de los animales no humanos. Esto es algo que la jurisprudencia dijo en el fallo Sandra. La integración de perspectivas éticas y científicas en la legislación. Bueno, básicamente estamos siempre dando la misma vuelta, pero hoy es importante tener en cuenta que la presentación de la demanda siempre es a través del marco legislativo que podemos tener a nivel nacional y aquella jurisprudencia que podamos también encontrar. Además, también la consideración, sobre todo de la legitimación del sujeto de derecho no humano que dispuso el fallo Sandra, que tiene que ver mucho con lo que el Código Civil y Comercial de la Nación, en su reforma en el año 2015, dio lugar a que el animal sea considerado como un ser viviente, es decir, un ser sintiente, por ende un ser vivo, sujeto de derechos, ¿sí? Sujeto de derecho, a pesar de que no lo diga literalmente, está mencionando de que tiene derechos. Como conclusión y recomendación, destacamos la importancia de utilizar el sistema legal para proteger los derechos de los animales y promover un tratamiento ético y humano hacia ellos. Además, también tenemos que tener en cuenta las prácticas, es decir, la práctica que los individuos y las organizaciones que deseen involucrarse en defensa de los derechos animales a través de acciones legales puedan llegar a hacerlo. Luego marcamos también el marco legislativo internacional y argentino, que proporciona un sólido respaldo legal, ¿sí?, para la protección de los derechos de los animales y el bienestar de las mascotas. A través de los tratados internacionales, convenciones y leyes nacionales específicas se establecen normativas que promueven prácticas éticas en la relación humano-animal y garantizan la protección legal de los animales contra el maltrato y la explotación. La jurisprudencia en Argentina, incluyendo fallos emblemáticos como el de Sandra que dijimos hace un ratito, demuestra un avance significativo hacia el reconocimiento de los animales como seres sintientes con derechos legales. Esto refleja un compromiso continuo con la promoción del bienestar animal y la protección de su dignidad en la sociedad argentina. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística, y bueno, esperemos que esto ya lo estamos finalizando, por lo menos una primera parte. Vamos a tener un par de videos más sobre derecho animal. Es interesante de que puedan ustedes tener un conocimiento sobre todo el abordaje que nosotros estuvimos dando, sacar conclusiones, aplicar información, para que puedan tener una herramienta, ¿sí? Esto obviamente, como siempre decimos, no es un apunte para estudiar un examen, no es tampoco, digámoslo de esta forma también, un curso para que ustedes tengan que aprobar algo. Esto es información
que les puede servir para contribuir a aquello que ustedes están tratando, ¿ok? Bueno, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Facundo. Chau, chau.